llevar a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Este territorio amado no nos llevará a la guerra, porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. La Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. La Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. La Guayana Esequiba, por razón y por derecho, pertenece a la nación. Por las corrientes bañadas del Caura y del Caroní, la Guayana para mí tiene que ser rescatada. Un clásico de la gaita zuliana, la portentosa voz del inmortal Ricardo Aguirre, con el original Cardenales. Creo que la letra es del doctor Luis Guillermo Gobea. En todo caso, esa gaita expresaba a mediados de los años 60 el reclamo territorial de Venezuela contra Inglaterra. Fíjense que la gaita dice que la tiene ocupada Inglaterra, porque se estaba reactivando entonces el Acuerdo de Ginebra, firmando el Acuerdo de Ginebra que replanteaba la reivindicación venezolana sobre ese territorio. Inmejorable la cortina musical. Y llego a este tema porque el Colegio de Politólogos del Zulia y los jóvenes estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, coordinados por el licenciado Joan López, organizaron en 2012 un foro sobre el estado actual del diferendo sobre el Esequibo, lo cual me ha dado la oportunidad de desempolvar mis apuntes de cuando estudié Ciencias Políticas en la materia de Historia de Venezuela y Relaciones Internacionales, el origen y la raigambre de este conflicto. Venezuela fue originalmente más grande. En los mapas de hasta hace un siglo se aprecia la inmensidad territorial venezolana, superaba el 1.200.000 kilómetros cuadrados. Vean ustedes el apéndice gigantesco que era la Guayana Esequiba, formando parte del territorio venezolano. Y por ejemplo, la provincia, la llamada provincia de Maracaibo, que equivale mutatis mutandis a lo que hoy es el estado Zulia, comprendía buena parte de La Guajira. Todavía ese mapa es moderno, porque en realidad La Guajira la vinimos a perder, la inmensa porción de La Guajira que perdimos fue en el gobierno de Eleazar López Contreras, al final por allí en 1941. Era más grande Venezuela, y en un debate que hubo en el Congreso Nacional, entonces, hablo de 1941, los diputados entonces decían que Venezuela era el único país del área que había perdido una cuarta parte de su territorio sin disparar un tiro. Hoy es buena la oportunidad de preguntarnos cómo fue que perdimos, y fíjense el verbo que uso, perdimos o que se ha perdido a la Guayana Esequiba, con el planteamiento de cuál es el estado actual de ese conflicto, siendo que el reclamo del apéndice venezolano equivale a 159.500 kilómetros que pertenecieron a Venezuela desde la colonia, porque cuando sobre líneas imaginarias los españoles dibujaron lo que serían las fronteras del departamento de Venezuela en una fecha tan tardía como 1777, le adscribieron ese gigantesco apéndice a Venezuela. Siguió siendo venezolano durante muchos años, aún en la independencia, y lo vinimos a perder un siglo y tanto después, en 1899, ya les explico cómo. Por demás recalcar que ese gigantesco territorio, fíjense que son 159.500 kilómetros, más grande que un montón de países europeos y del mundo entero, es rico en variedad de elementos minerales. Hoy en día esa Guayana Esequiba es parte sustancial, territorio mayoritario
de la vecina Guyana, políticamente llamada República Cooperativa de Guyana. Pasa que ese paisito que tenemos al lado, de apenas 215.000 kilómetros de territorio, ocupa 159.000 kilómetros, es decir, tres cuartas partes de lo que le correspondería a Venezuela. Y ya en el momento que nace Guyana, en 1966, dejamos de confrontar contra Inglaterra y dejamos de ser el débil y pasamos a ser el gran país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados que le quiere quitar las 2/3 partes al vecino débil, menos poblado, infinitamente más pobre del lado. Entonces se da la circunstancia que el diferendo limítrofe cambió de actores, porque cuando lo perdimos quedó en manos de Inglaterra, y aquello fue en 1899 una maniobra ejemplar, modélica, de lo que era el sistema de dominación imperial, colonial, entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Resulta que la diplomacia venezolana de la época, que no era ni autónoma, ni independiente, ni tenía muchas posibilidades de serlo, aceptó entregarle el caso a un tribunal internacional, y el tribunal lo diseñó, integró, conformó y presionó Inglaterra en base a sus intereses. De tal manera que 2 jueces eran ingleses, había uno ruso, otro norteamericano, Venezuela no tuvo representación allí, y se produjo el laudo arbitral que desconoció a petición que venía haciendo la diplomacia venezolana desde la luminosa época conservadora. Hemos hecho varios programas en la persona del canciller Alejo Fortique. Cuando perdimos a la Guyana Esequiba, el presidente de Venezuela era Ignacio Andrade, el más débil tal vez de los presidentes venezolanos de 2 siglos. Porque me detengo aquí para explicarles que en ese año 1899 se había alzado contra el gobierno nacional, que había ganado envuelto en escandalosas denuncias de fraude. Se había alzado un conjunto de dirigentes, líderes militares. Se había alzado Manuel El Mocho Hernández, que era el caudillo político del momento. Se estaba alzando Ramón Guerra posteriormente. En el episodio murió el padrino protector del gobierno, que era el caudillo Joaquín Crespo, el mismo que había impuesto a Ignacio Andrade en el poder. Y estaba ya incubándose el alzamiento castrista, gomecista, desde el Táchira. En realidad ellos estaban en Cúcuta, de tal manera que era un gobierno tambaleante el que recibió el masazo, el golpe visceral del despojo territorial. ¿Qué posibilidad tenía el precario presidente Ignacio Andrade de reivindicar, de denunciar el laudo? No lo denunció, sí lo criticó, lo rechazó, pero no hizo el manejo diplomático correspondiente. Fíjense cómo son las cosas. Y fue ese hombre controvertido y controversial, a quien cada vez entiendo más a medida que pasa el tiempo, el general Marcos Pérez Jiménez, quien replanteó enérgicamente, de la manera como hacía todo él, el planteamiento, incluso a las más altas instancias de la diplomacia influyente en el momento, que era la norteamericana. Él le dijo al secretario de Estado norteamericano que Venezuela aspiraba a recuperar el Esequibo. Cada vez entiendo más a Marcos Pérez Jiménez, cada día entiendo menos a quienes no han sido capaces de diferenciar sus grotescos, inexcusables errores de sus asertivas y ejemplares obras civiles y, en este caso, territoriales. La prensa de entonces, hablo de 1953, pleno perejimenismo, denunció la nulidad del laudo sobre la Guayana Esequiba. Y me voy un poquito atrás para explicarles que acababa de morir en esa misma década un caballero que, siendo norteamericano, había sido asistente de uno de los jueces que firmaron, que votaron el laudo. Este caballero, que acababa de morir,
se llamaba Mallet Prevost. Mallet Prevost no se atrevió, quien lo iba a hacer en vida, a denunciar el escalofriante manejo que hubo para quitarle a Venezuela el Esequibo, pero sí le dejó instrucciones a su albacea, al abogado, de que una vez muerto publicara sus confesiones. Ese es el célebre memorándum Mallet Prevost, origen de todo el replanteamiento, porque aunque fuimos a una corte y la corte nos falló en contra, y aunque Venezuela no denunció oportunamente el tratado, era tan grotesca el despojo territorial que en 1953, en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se replanteó la aspiración venezolana sobre el Esequibo con sobradas razones. En 1962, Rómulo Betancourt replanteó el conflicto, y entre los argumentos que motivó, que arguyó para explicar el desconocimiento del laudo, era que, imagínense que ese tribunal internacional le dio a los ingleses más de lo que los ingleses habían ido a buscar. Bueno, el servilismo y las precarias condiciones de la época, ¿verdad? Eso se llama una dispositiva ultra petita, le dieron más de lo que fueron a buscar. Trabajaron con mapas adulterados, violaron el derecho internacional. En la parte emotiva ni se esforzaron en redactar muchas páginas, sino que se fueron inmediatamente a la dispositiva, es decir, fallamos así porque nos parece. Tan es así que le dio a la Gran Bretaña, da risa e indignación a la vez, 17.604 kilómetros, que los mismos ingleses decían que le pertenecían a Venezuela. Por eso es que el laudo fue en su dispositiva ultra petita y se replanteó el diferendo, tras el cual se recordó que la línea fronteriza la impusieron los ingleses, que el presidente del tribunal de entonces coaccionó a los jueces, que la demarcación fue una vulgar componenda, que a Venezuela la engañaron grotescamente, y que Venezuela fue informada ya cuando el laudo arbitral estaba en ejecución. Es decir, se valieron del vacío de poder que había en Venezuela entonces para quitarle una parte sustancial de su territorio. Pero este programa lo quiero centrar en un episodio críptico, emblemático, que fue el despertar el año nuevo de 1969, cuando un conjunto de colonos, es decir, habitantes, amerindios, ya les explico mejor lo del término amerindios, se alzaron en Guyana y dijeron que ya no eran guyaneses, ni nunca lo habían sido, sino que eran venezolanos. Fue un alzamiento, digamos, mayoritario, de fuerte contenido popular en Guyana, contra el gobierno guyanés. Ya existía la República Guyanesa, y ese alzamiento planteó durante varios días la posibilidad de que Venezuela pudiera ocupar esa zona, reivindicarla, prestarle asistencia a una mayoría en esa región guyanesa que decía, nosotros somos venezolanos. En realidad el planteamiento de la rebelión del Rupununi era doble. Ellos decían que eran venezolanos, pero también decían que estaban dispuestos a declararse un Estado libre soberano. Pienso que esa segunda parte del alzamiento del Rupununi terminó pesando dramáticamente en su contra, porque la diplomacia de la época, recuerden que en 1969, la cumbre de la Guerra Fría, el intervencionismo desatado, el colonialismo, dijo, no, aquí se nos quiere levantar, pensó la diplomacia nada más y nada menos que de Richard Nixon, se nos quiere levantar un nuevo Estado negro, negroide, quizás comunista, porque todo lo peligroso, lo desconocido lo señalaban como comunista en la época. Hay una mujer que se llamó, o se llama Valerie Hart, desconozco si aún vive, que ella encabezó la rebelión, y me llama mucho la atención que en la época del machismo preponderante haya sido una mujer la jefe del alzamiento en el Rupununi.
Claro, no era cualquier mujer, ella luego vino a Caracas, se asiló, digamos, pidió protección aquí en Caracas, porque esa mujer era diputada antes del alzamiento, es decir, era una líder de su zona, era ganadera, por lo cual no era una mujer desprovista de recursos económicos, madre de 5 hijos, y los periodistas que la trataron, la entrevistaron, le vieron esa magia que tiene el líder natural. Ahora me pregunto, a la distancia de 40 y tantos años, ¿por qué Venezuela no aprovechó el momento para auxiliar a los ocupantes que se estaban declarando venezolanos y que pedían que los separaran de Guyana? Pesaron varios factores. El primero, evidentemente, fue lo sorpresivo del alzamiento. Eso agarró desprevenida por completo a Venezuela. Y que Venezuela para esos días también atravesaba un cambio de gobierno, siempre los cambios de gobierno han sido terribles para la diplomacia venezolana, con la particularidad que la transición en la llamada Cuarta República de uno a otro gobierno era muy larga. Al presidente venezolano lo elegíamos en diciembre y él venía a tomar posición los primeros de diciembre y se elegía su sucesor, ya presidente electo, y Venezuela vivía entonces durante casi 3 meses, hasta la primera semana de marzo, 3 meses después, con 2 presidentes, un presidentico con competencia disminuida, sin poder de comprometerse, y afuera la figura avasallante que no podía firmar, no podía nombrar, pero era el hombre del momento. Ese vacío de poder pesó dramáticamente para que Venezuela no aprovechase la coyuntura y ayudase a que la rebelión del Rupununi por lo menos le significase posibilidad de ocupar alguna porción de ese territorio. Claro, vamos a estar claros. La diplomacia venezolana se regía, obligatoriamente era, plena Guerra Fría, la edad de oro del imperialismo, por lo que dijera Washington. Y en Washington gobernaba el súper pragmático Richard Nixon. Richard Nixon, allí lo ven ustedes en una pose con el premier británico Harold Wilson. ¿Hacia dónde iba a favorecer la diplomacia norteamericana si no era a la de los guyaneses, entre paréntesis, ingleses? Y les dije que pesó también el vacío de poder, el anciano, enfermo, saliente presidente Raúl Leoni, poco pudo hacer, y Rafael Caldera, que me llama mucho la atención, el cambio de pose de Rafael Caldera, no pudo hacer nada porque no quiso. Es sorprendente la mutación de Caldera. Caldera en aquel Congreso del 41, cuando perdimos a La Guajira, fue el diputado más Porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado ese territorio amado, no nos llevará a la guerra. Porque bien sabe Inglaterra que por ella fue usurpado. Estoy analizando con ustedes el trasunto histórico del despojo territorial del Esequibo, de cómo Venezuela perdió 159.500 kilómetros cuadrados, pero más asombroso aún, que en 1969, cuando ya la teníamos más que perdido, porque ya no lo peleábamos contra Inglaterra, sino que lo peleábamos contra un nuevo país tercermundista diminuto, que es la Guyana, cooperativista al lado, un grupo mayoritario de una región de la Guyana se alzó y dijeron: nosotros queremos ser venezolanos. ¿Por qué Venezuela no aprovechó eso? Bueno, primero había un cambio de gobierno, Richard Nixon gobernaba allá en Washington, y a la distancia de 40 y tantos años yo pienso que pesó con dramática intensidad el elemento poblacional. Venezuela le tuvo miedo a incorporar una porción mayoritaria de nuevos pobladores, abrumadoramente de habla no hispana. Ellos no hablan español. Hablan un conjunto de idiomas como un papiamento, algo así, creole, un poquito de inglés, un poquito de francés, diferentes idiomas, incluso lenguas indígenas. Porque a esto voy. Guyana nació siendo un pequeño territorio, una pequeña población, pero una torre de Babel, población indígena sobreviviente, población negra, negroide, población
venida de la India, población asiática, poblaciones que se entremezclaron, y yo pienso que a Caldera le cayó en su primer gobierno la papa caliente de decidir la incorporación de ese territorio y decidieron darlo largo. Allí se firmó el protocolo de Puerto España en 1970, que significó la congelación por largo tiempo, 12 años del diferendo. La represión del gobierno de Guyana contra el alzamiento del Rupununi fue drástica, incluso hubo una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas al respecto. Venezuela, que honra en la tercera, cuarta y quinta república, le han hecho monumento a un montón de gente que en mi humilde opinión están sobremedidos. ¿Por qué no buscamos a Valeria Jara? Volvamos a tener la toma de ella, esa valiente mujer que en 1969 dijo yo quiero ser venezolana y no pudo serla. Entiendo que terminó viviendo en Estados Unidos y perdió buena parte de lo que entonces tenía. Busquémosla, pongámosles el nombre de ella a algunas calles de la Guayana que nos queda. Recuerden que Venezuela, habiendo perdido a ese pedazo de Guyana, le queda una inmensa porción territorial que a su vez son las 2/3 partes del territorio venezolano, tremendamente desocupado, que son la Guayana venezolana, el Amazonas y toda la franja superior llanera. Entonces, con todo eso desocupado, Venezuela nunca pudo ejercer verdaderas fronteras vivas en sus zonas de ocupación. Que para seguir buscando en la historia, libros, películas, videos que nos ilustren sobre temas para nosotros vinculantes, yo los voy a seguir esperando en futuras transmisiones de Redimensión. Venga lo que venga, pase lo que pase, no se rinda. Por derecho pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es esquiva, por razón y por derecho pertenece a la nación. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Lucharemos con porfía por la Guayana Esequiba, tirón de la patria mía mientras Venezuela viva. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es esquiva, por razón y por derecho pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es esquiva, por razón y por derecho pertenece a la nación. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Los niños desde la escuela deben saber mientras vivan que la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela. Mientras Venezuela y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es esquiva, por razón y por derecho pertenece a la nación. Mientras Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. Nuestra Guayana es esquiva, por razón y por derecho